Hablemos. Hablemos. Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Así que salud a los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Este es el 13º episodio de Hablemos, que como ustedes saben, trata de Puerto Rico y su cultura y su historia, que es producido por mis amigos Ramón Alfredo Bazar, Rubén González, Hidalga Santiago y mi compañera Nilda Reyes Franco, con la asistencia en la producción también y en la dirección de Adrián Ciaca Pérez. Como siempre, este programa comienza con la sonata Divertimento del Sur, del compositor ponceño don Héctor Campos Parsis. Divertimento del Sur. Y como siempre, detrás de mí, el tríptico del pintor puertorriqueño Pablo Marcano, con Betance, Albizu y Hostos. Así que hablemos. Como acostumbramos en los últimos 3 episodios de Hablemos, vamos a hablar de un libro reciente. Cuando este libro es de 2023, es del historiador puertorriqueño Joseph Harrison Flores. Se llama La identidad de Brazo de Oro. Plantea la tesis de que Brazo de Oro no era Mariana Bracetti la que construyó y bordó la bandera de Lares, allá en la Revolución de Lares de 1868. Plantea la tesis de que pudo haber sido una joven bañagüezana que se llama María Eduviges Duchamp Sterling. ¿Sí? Eso es lo que plantea este libro, aunque no descarta que bandera o Brazo de Oro sea también Mariana Bracetti, porque hay documentos que donde dice Brazo de Oro, al lado dice Bracetti. Así que ese misterio del grito de Lares, que aquí se trata de esclarecer, es una de las cosas del grito de Lares y que todavía hay que investigar, porque si algo arroja sobre la historia de Puerto Rico es el grito de Lares, y hay mucho que investigar del grito de Lares todavía. Se llama La identidad de Brazo de Oro. El mismo autor de este otro libro, La historia de la bandera de Puerto Rico, también de Joseph Harrison Flores. Así que hablemos. En otra ocasión le voy a pedir a una persona que se acerque a mí, échate para acá, siéntate conmigo y salúdame. Salud. Salud, hermano. Pues, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenida a Hablemos. Sonia Santiago Hernández es conocida por su campaña militante, activa contra la guerra. Desde el 2003. Sonia Santiago Hernández es la portavoz del grupo que se llama Madres contra la Guerra. Y allí no solamente hay madres, hay padres, hay hermanos, hay hijos. Pero Madres contra la Guerra es la voz principal de paz en Puerto Rico. Hace más de 20 años que Sonia Santiago Hernández labora por la paz. Claro, junto con otros grupos mundiales. Pero aquí en Puerto Rico a veces se nos olvida que hay guerra. Sonia, cuando a mí me pregunta, hola Irán, ¿estás bien? Yo digo, no estoy bien porque hay guerra en Ucrania, porque hay guerra en Irán, así que no estoy bien. Guerra en Palestina. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre veo tus podcasts, así que es un honor, un privilegio estar aquí contigo, tu hermosa familia. Ciertamente, Madres contra la Guerra surge de la necesidad de denunciar la bota militar
yanqui en Puerto Rico. Es uno de los peores vestigios de lo que ocurre con nuestra juventud, porque ¿quién en Puerto Rico no tiene un hijo, un hermano, un padre, un abuelo que ha sido o es militar? Yo hago esta pregunta cada vez que doy un foro, cuando participo en cualquier situación donde tengo una audiencia, y siempre levanta alguien la mano. Porque en Puerto Rico hemos sufrido desde 1917, desde aquella primera guerra mundial, reclutaron nada más y nada menos que 18,000. Los datos fluctúan entre 18 y 20,000 soldados puertorriqueños. Por eso fue que nos impusieron la ciudadanía estadounidense, para reclutar nuestra gente. Y ya desde el 1917 en Estados Unidos se firmó la ley del servicio selectivo, que es que todo joven varón a los 18 años se tiene que inscribir para ellos tener un censo de todos los varones que están disponibles para sus guerras imperialistas. Así que hay más de 10,000 puertorriqueños y puertorriqueñas que han participado en guerras estadounidenses. Estoy casada con un veterano de Vietnam. Fueron 48,000 militares puertorriqueños a la guerra de Vietnam. Murieron 371, 18 desaparecidos, más de 3,000 heridos. Y lo digo en masculino porque en aquella época eran solamente los varones los que eran reclutados. ¿Quién me iba a decir a mí, aquella muchacha que luchó en la Universidad de Puerto Rico para sacar el ROTC del campus allá para el 1968-69, que luché junto a el obispo titular de Sucres, Antulio Parrilla Bonilla, en el Comité de Resistencia al Servicio Militar Obligatorio? Yo estaba a cargo, me escogieron a cargo del área de educación, de distribución de propaganda. Y era en otra época, era con mimeógrafo, stencil y todas esas cosas. El asunto es que, oye, y viene un hijo mío y le cree los cuentos de mentira que le meten los viajes, reclutadores. Estudios. Más que nada, él debía un dinero de préstamos estudiantiles y le canjearon. Si tú firmas un contrato militar, te quitamos la deuda que tienes con los bancos. Y como los bancos, cuando él terminó su bachillerato en educación con especialidad en matemáticas, enseguida los bancos empiezan a chavar. Si no, te dañamos el crédito, tienes que pagar. Y él buscando trabajo y encontraba chiripa, pero nada que realmente pudiera compensar el vivir. Bueno, el asunto es que firmó. Me lo dijo el día antes de irse. Mi esposo, veterano de Vietnam, siempre le había dicho que eso era terrible. Pero los muchachos, hay que respetarlos, son pseudoadultos, son adultos, tienen más de 20 años, firman un contrato militar. Se me fue para Irak. Y yo quise transformar esa indignación, ese coraje, esa vergüenza inclusive, en actos que reivindicaran el que mi hijo se hubiera firmado un contrato militar, que hubiera firmado, y para evitar que otros jóvenes firmen el contrato militar. En aquella época, a sus inicios, nos ayudó muchísimo este que está aquí, el licenciado Irán Lozada Pérez, amigo entrañable, un compañero de luchas único, tan humilde y tan bueno. Gracias, Irán. Se convirtió en nuestro abogado. Recuerdo a varios jóvenes que, estando ya dentro del ejército, ¿verdad? Desertaron. No sé, no me acuerdo bien, pero sí que una vez que le daban el pase, no regresaban. Ausentes sin autorización. Y nosotros con pocos recursos defendíamos a esos jóvenes. Nunca me cobró un centavo. Tú y otros compañeros y abogadas también, o sea, tengo que hablar en justicia, ¿verdad? El colectivo fue muy importante. Te voy a decir que mi hijo sufrió mucho en Irak. Él tiene muchas condiciones de salud física y emocional, como otros tantos
militares. Y tú tienes razón, no son solamente mujeres, no son solamente madres. Nos inscribimos en el Departamento de Estado, el nombre completo es una longaniza, Madres, Padres y Familiares contra la Guerra. Pero los medios noticiosos, por acortar esa longaniza, se quedó con Madres contra la Guerra y así nos conocen. Pero junto a nosotras están nuestros compañeros de toda la vida, están personas maravillosas. No importa, miren, en Madres contra la Guerra no discriminamos. Hay libre pensadora, atea, budista, cristiana, musulmana, no importa. Hay independentistas, estado librista, estadista. Nosotros no prejuiciamos, no preguntamos. La misión es lo importante, que la juventud puertorriqueña no firme un contrato militar, número 1. Número 2, que si están adentro, que se quiten, que se acogen a la objeción por conciencia, que es totalmente legal. Tú sabes que en los juicios de Nuremberg, a los fascistas alemanes, le preguntaban los jueces, ¿y por qué ustedes mataron 6 millones de personas, incluyendo judíos, homosexuales, católicos? Invariablemente, robotizadamente decían, estamos siguiendo órdenes. De manera que todos los países aliados, los gobiernos se acordaron incluir una cláusula en sus respectivos reglamentos militares de objeción por conciencia. Si por razones éticas, morales o religiosas, uno que es militar decide quitarse, ahí estamos las Madres contra la Guerra apoyándole. Aquí con nosotros, dicho sea de paso, lo mencioné como uno de los productores de este programa, Ramón Alfredo Bazar, fue el primero, o uno de los primeros, que objetó por conciencia política, su entrada, su reclutamiento al servicio militar obligatorio. Aquí está Alfredo Bazar. Un honor, un privilegio. Muchachos valientes, decididos. Déjame decirte, en la historia puertorriqueña, muchos jóvenes decidieron desde los inicios del reclutamiento militar quitarse, no colaborar, incluyendo razones políticas. En 1935, la Juventud Liberal del Partido Liberal pasaron una resolución en contra del reclutamiento militar y en contra del ROTC. Así que nuestra lucha, nuestra resistencia es centenaria ya. Recuerda el comité Cito Albelo, ¿verdad? ¿No? Y aquí el compañero que el juez Irán Cancio sentenció a un día de cárcel. Feliciano Grafals, a 1 hora de cárcel. Y como ya llevaban varias horas allí, lo dejaron ir. Sí. Pero eso demostró el valor, la validez de la objeción por conciencia religiosa y política. Porque en el caso de Puerto Rico también es política. Nosotros como independentistas, como patriotas, objetamos pertenecer a un ejército extranjero, claro, con intereses extranjeros, intereses contrarios a los mejores valores de puertorriqueños. Pues mira, teniendo un esposo veterano de Vietnam, yo sabía que al regreso de las guerras de Irak, de Afganistán, estos jóvenes iban a venir con condiciones de salud severas. Así que nos hemos dado también a la tarea de apoyarles. Y hay varias condiciones típicas de esta guerra. Cuando la guerra de Vietnam era la gente naranja y ahora es la exposición por horario reducido y por fósforo blanco, que son utilizados por el ejército de los Estados Unidos. Y que dicho sea de paso, lamentablemente lo probaron en el Yunque, lo probaron en Vieques, porque acuérdense una cosa, que en Puerto Rico se ha cometido ecocidio, que es el daño irreparable a la naturaleza, precisamente por las fuerzas militares de los Estados Unidos en su afán y en su empeño de probar armas que pudieran hacerle daño a otros seres vivientes. Horrible. Sonia, estamos en otra coyuntura interesante, dramática en este planeta. Hay guerra en Ucrania, hay guerra entre Israel e Irán,
Hay guerra entre Israel y la población palestina. Y sin mencionar otros incidentes en África, ¿verdad? Que apenas se mencionan en este país. En protesta contra el genocidio, así se llama, genocidio, de Israel contra el pueblo palestino, Madres contra la Guerra auspicia un piquete, una protesta semanal contra la guerra de Palestina, en Palestina, llevada a cabo por el gobierno sionista de Israel. El sionismo no significa judío, es distinto. O sea, el sionismo es una visión imperialista, nacionalista imperialista. No tenemos nada contra los judíos. El judaísmo es una religión válida. De hecho, los judíos ortodoxos se oponen Así es. a la guerra y al Estado de Israel. Así es. Así que esto no es en contra de los judíos. Esto no es antisemitismo. Esto es una protesta cívica contra la guerra, contra el genocidio. ¿Cuántos piquetes ha celebrado? Este Sonia? próximo martes serán 87 piquetes. Todos los martes a las 4 de la tarde frente al consulado sionista de Israel. Se ubica en la avenida Ponce de León, 221, esquina Bolivia, en Atorrey. Su cónsul es David Efron. Es un abogado. Nosotras subimos las escaleras, no le colamos. Madres contra la Guerra, llevándole una carta el 5 de marzo del año pasado, dándole a entender que entendíamos y lo afirmamos, que lo que están cometiendo con la mujer palestina no es otra cosa que un exterminio sistemático, un asesinato. Ya han muerto más de 66 bebés por desnutrición, han muerto más de 56,000 palestinos y palestinas desde el 7 de octubre del año 2023. No nos recibió, pero la próxima semana nos llamó el FBI. Nos visitaron a varios miembros de Madres contra la Guerra. No tenemos nada que esconder, pero no les vamos a permitir que nos intimiden. Y no les permitimos el acceso a nuestros hogares. Es una falta de respeto. Que se vayan ellos. Ellos son los que no tienen que estar en este país. Igual que el consulado sionista de Israel. Ellos están aquí porque Estados Unidos es el imperio y Puerto Rico es la colonia. Así que es sumamente importante que reconozcamos que no podemos bajar la guardia, que tenemos que demostrarle al mundo que desde nuestra gran nación caribeña y latinoamericana, Puerto Rico, abrazamos a Palestina y a todas las naciones ocupadas del planeta. Fíjense en esto. La franja de Gaza mide aproximadamente un poco más del tamaño de Arecibo. La franja de Gaza tiene alrededor de 365 millas cuadradas. O sea, eso es Arecibo y un poco más. Arecibo y parte de Utuado. En esa franja de Gaza que está en la costa del Mediterráneo y se extiende hasta el río Jordán, parte de esa área. En esa franja de Gaza han sido realmente metidos más de 1 millón de palestinos. 2 millones. 2 millones de palestinos. 2.3 millones de palestinos. En un área parecida al área de Arecibo. Y esa área ha sido constantemente bombardeada desde el octubre del 2023. Pero además de eso, Israel, que es sionista, no un Estado judío, un Estado sionista, la diferencia acá es destacarla, impide también que haya ayuda humanitaria, debo decir, para que esa gente que están allí, en ese campo de concentración, realmente un campo de concentración, la Franja de Gaza, reciban ayuda humanitaria de parte del mundo, no todo el mundo, porque hay que destacar que no solo Estados Unidos es cómplice de esa guerra, también Francia, el Reino Unido y Alemania.
o sea, del mundo europeo, es cómplice del crimen cometido contra los palestinos. Sí, quiero plantearles algo importante que, siguiendo la línea, Estados Unidos le provee a Israel hace más de 20 años 3.8 mil millones de dólares anualmente en armamento. Se lo da gratis, con el gancho de que se lo tiene que comprar a la compañía armamentista estadounidense como son Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman. ¿Cuál es el propósito de esto? La guerra es un negocio. Estados Unidos tiene el deseo de controlar geopolíticamente a Palestina. ¿Qué es lo que hay frente a la Franja de Gaza? Gas natural, petróleo. Actualmente, Texaco está sacando petróleo de Palestina. No les da un centavo. Pero esto no empezó ahora, como tú planteas, ¿verdad? Muy bien dicho. Desde 1948, cuando se creó el Estado sionista de Israel, con el aval de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas en ese momento, ellos sacaron a la población palestina de sus hogares. Les quitaron 77% de su territorio nacional. ¿A qué les recuerda esto? ¿Se acuerdan de Vieques? También sacaron 2/3 partes de la población de Vieques para hacer las prácticas militares estadounidenses. Así que hay unos paralelos bien importantes. Yo creo que tenemos que reiterarlo entre la población palestina y la población puertorriqueña. El desplazamiento del cual ellos son víctimas, en otro sentido, nosotros también hemos sido desplazados. ¿Cuántas de nuestras familias no están en los Estados Unidos o en otros lugares del planeta? Hay que pensar, tenemos que tener pensamiento crítico. Ese desplazamiento aún ocurre en Puerto Rico. Desplazamiento de los sectores pobres, marginados, a favor de los grandes intereses del comercio y de los negocios. La guerra entre Irán y el Estado de Israel, que parece ser el preludio de una guerra nuclear, hay que plantearlo. Y en todos los foros hay que plantearlo. El bombardeo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, es el preludio de una guerra terrible. Hace 40 años que Israel alega, el Estado de Israel, que Irán está desarrollando una bomba atómica o nuclear. Hace 40 años. Eso es una de las mentiras. Y recuerdo que las mentiras han sido la base de muchísimas, o toda la guerra. Bueno, entre ellas aquella de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Es que lo que hizo George W. Bush en Irak lo replicó ahora Donald Trump con Irán. George dijo que habían armas de destrucción masiva, que Saddam Hussein era culpable. Invadieron, ahí lamentablemente estuvo mi hijo, 1 año y medio, y después resultó que no eran. Incluso un militar destacado de carrera, Scott Ritter, era el que lideraba toda esa investigación a ver si habían armas, y el informe congresional dijo, no hay. Ahora, miren, hay 191 países que firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que fue redactado en el 1970 y reafirmado en el 1991. Israel nunca ha querido firmar ese tratado. Ni Pakistán, ni Irán, ni Corea del Norte. Ni Pakistán, la India y Corea del Norte, esos 4. Pero Irán, fíjate que era parte, o es parte todavía, de ese tratado. Estados Unidos se acaba de desquitar de ese tratado. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Después de este bombardeo de Estados Unidos, que por cierto fue un acto de extraordinaria irresponsabilidad, porque ustedes recuerdan lo que pasó en Chernobyl, lo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki, qué pasó con las víctimas de las bombas nucleares. Es horrible.
cuando hay accidentes. Esto de estar bombardeando centros de investigación nuclear, de energía nuclear, muy peligroso. Donde hay uranio. Donde hay uranio. Pues entonces Irán ahora está debatiendo si se quitan o no del tratado. Pero vamos a ver, esperamos que el tratado se mantenga. De no proliferación de armas atómicas nucleares. Sin embargo, fíjate, Sonia, la solución no es que no haya proliferación. La solución es eliminar todas las armas nucleares. Y de eso no se discute. O sea, si las bombas nucleares de nitrógeno, de hidrógeno, de uranio reducido, uranio sucio, como se llama, empobrecido, que le dicen, empobrecido, significaría su uso, el fin de la humanidad. ¿Ah? Entonces, la solución no es evitar que se proliferen. La solución es eliminarlas completamente. Por completo, seguro. ¿Y de eso no se habla? No, no se habla. De eso no se habla. Cuando Estados Unidos bombardea a Irán, podría producir una crisis radioactiva, no solamente en Irán, sino en todos los países alrededor de Irán, Armenia, Libia, Siria, Omán, todos los países alrededor de Irán. A veces creo, Sonia, que la lucha por la paz parece inútil. ¿Te parece que por más que hablemos de la paz, que busquemos la paz, estamos frente a unos entes tan poderosos que realmente evitaría la paz verdadera? Como dijiste hace un momento, insinuaste, la salud de los estados imperialistas, de los imperios, es la guerra. Yo te voy a decir, cuando vamos a una escuela, cuando damos una charla en iglesia, en comunidades, en fiestas patronales, donde nos inviten, vamos. Y siempre pregunto, ¿alguno de ustedes, después de escuchar esta charla, ha considerado entrar en la milicia? Me dicen ahorita, cuando se acaban las charlas, ¿verdad? Se me acercan un par de personas. Ay, yo iba a firmar para que mi hijo pudiera entrar porque tiene 17 años, pero después de escucharlo a usted, que no le voy a firmar, no. O ese jovencito que me dice, o jovencita, ay no, mejor no. Porque miren, Madres contra la Guerra, tenemos el privilegio de tener un compañero, Eduardo Cánovas, ya fallecido, marino de guerra de Estados Unidos, que se enfermó de cáncer, con un cáncer bien similar a los que están reportando soldados que estuvieron o están en Camp Lejeune. Esta es una base militar en Kentucky que está llena de sustancias SPFA. Esas son sustancias químicas que todo eso está contaminado. Y él murió, pero que antes de morir nos estuvo diciendo, los voy a apoyar, las voy a apoyar. Y se inventó un blog. Nadie tenía blog. Estoy hablando desde 2003. Desde entonces, las Madres contra la Guerra tenemos un blog. Se llama madrescontralaguerra.blogspot.com. Y ahí puso un sistema que se llama Webship. Y en Webship puedes ver de qué países te han visto. Ahí tengo el privilegio de decirles que nos han visto de todos los continentes, de Asia, de África, de América Latina, de Estados Unidos, de donde sea, de América del Norte, de Europa. Lo digo no estoy diciéndolo para echármela, para nada. Esto es diciéndole que Madres contra la Guerra es por el mundo. Lo hacemos por la paz. Así que esa paz se tiene que lograr, pero la paz se trabaja desde adentro para afuera. No es una paz imaginaria, es una paz que tú la trabajas de forma auténtica. Hace poco tuvimos las llamadas de dos madres, una mexicana que vive en Estados Unidos y que su hijo entró al ejército, bueno, marino de guerra, y otra boricua, también que su hijo marino de guerra. Ambos están
en la zona de Oriente Medio. Son parte de los más de 50.000 efectivos militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están en Oriente Medio y están bien preocupadas ambas madres. Y yo reitero, importante, la lucha por la paz es algo que tú tienes que hacerlo porque te sale desde la fibra más auténtica de tu ser. Si tú eres cristiana, si tú eres humanista, si tú eres atea, es luchar por la paz, porque se nos va la vida misma, nuestra existencia, supervivencia como especie. Pero en el caso de Puerto Rico, la lucha por la paz, el compromiso de Madres contra la Guerra va un poquito más allá. Es un compromiso criticando el militarismo estadounidense en Puerto Rico, porque fíjate, Puerto Rico nunca le ha declarado la guerra a ningún país. ¿Por qué ha habido más de 2.000 boricuas fallecidos o fallecidas en la guerra de Estados Unidos? Porque esto es colonia de los Estados Unidos. Es importante decirlo y esperemos que esta lucha que estamos llevando a las madres contra la guerra sirva para crear conciencia también de nuestra situación colonial. Pero mira, Sonia, mientras haya pobreza extrema, el reclutamiento militar siempre es una opción para nuestros hijos pobres. Mientras haya pobreza, sí, el reclutamiento militar siempre será una opción. Porque la mayoría de no los debe que ser así, firman son pobres. pobres. Son los pobres los que hacen la guerra. Beneficia a los ricos, pero quien la hacen y la sufren y mueren son los pobres. Pero les tengo buenas noticias. En los pasados 10 años, el reclutamiento militar ha mermado un 35%. Eso es muy bueno, repíteme eso. En los pasados 10 años, el reclutamiento militar en todas las Fuerzas Armadas ha bajado un 35%. Déjame decirte que tengo una madre contra la guerra que vive en Cagua y se mudó un muchacho joven a su vecino y están platicando. ¿Y qué tú haces? Y conociéndose. El muchacho dijo, pues yo soy boricua, mi trabajo, yo soy reclutador militar, pero yo no quería que me mandaran para Puerto Rico, porque aquí es lo más difícil es esto de reclutar militarmente. Jeje. O sea que nuestro mensaje, de alguna manera, no necesariamente madres contra la guerra, pero que la gente en Puerto Rico tiene conciencia de a lo que se exponen cuando firman un contrato militar. No todo el mundo, pero sí. Yo recuerdo un incidente, Sonia, de una madre que su hijo quería salirse del ejército. Y esa madre, no recuerdo el nombre, fue caminando. Yo la recuerdo. Entró al campamento militar. No fue caminando, ella cogió un avión. Ajá. Compró 2 pasajes de avión. Voy a decir sus iniciales, MS. Era de la zona sur del país. Ella llegó allá a la base militar, entró a la base militar, buscó a su hijo y se lo llevó. Lo puso en el baúl del carro. Se lo trajo para Puerto Rico y lo escondió. Sí. Madre contra la guerra. Así que se hace. O sea, de forma militante, de forma activa, que uno lucha contra la guerra. Y eso lo hizo una madre puertorriqueña. Y fue el campamento militar. En Estados Unidos. Y se llevó sin a saber su hijo. Inglés. Ella no sabía inglés. Pero pudo entenderlo. Así que contra la guerra hay que ser valiente y combativo. Como hacen madres contra la guerra, que llevan 82 semanas. 87. Semanas. 87. En protesta activa semanal contra el genocidio de los palestinos, debo decir. Ese incidente lo recuerdo muy bien, porque escribieron un artículo en el periódico El Nuevo Día señalando ese incidente. ¿Qué va a pasar? Bueno, el reclutamiento militar, como les digo, ellos están ofreciendo Villas y Castilla. Nosotras seguiremos nuestra campañita. ¿Qué va a pasar en Palestina? Desconocemos, pero mientras esté este genocidio, vamos a continuar nuestra denuncia. Seguiremos defendiendo la juventud que ha firmado un contrato para que se quiten mediante muchas técnicas, incluyendo la objeción por conciencia. Y los invitamos, visítennos.
Estamos en todas las redes sociales. Hoy puse en Instagram, en TikTok, en un montón de redes un afiche que dice: joven puertorriqueño, no firmes un contrato militar, con música bien chulita. Yo me he puesto medio experta en cuestiones tecnológicas para poder llevar el mensaje y yo creo que va a pasar que el mundo vamos a triunfar, porque los buenos somos muchos más. ¿Es posible la paz cuando Netanyahu y su cuerpo directivo, su cuerpo gobernante en Israel dice que la paz es cuando exterminen a todos los palestinos? Y lo dicen con su boca de comer. Lo que ellos quieren no es una paz negociada. Lo que ellos quieren es exterminar a todos los palestinos. Así que la pregunta es: ¿es posible la paz ante un grupo, un sector sionista genocida? Importantísimo que la gente se manifieste. Si Estados Unidos tuviera esta lucha como nosotros lo llevamos, de tirarnos a la calle, yo te digo a ti que Donald Trump le haría caso a su pueblo, pero lamentablemente, como tú bien señalas, hay muchos intereses de por medio. Pero estamos tranquilas, dormimos bien, tenemos paz con nuestra conciencia, luchando por la paz, y nunca dejaremos de hacerlo. Como dijo John Lennon, el Beatle, hay que darle una oportunidad a la paz. Hace falta darle una oportunidad a la paz. Gracias, Sonia, por estar aquí en este episodio, por la oportunidad. en este video de Hablemos. Vamos a seguir hablando porque esto parece ser un problema que va a continuar. No veo en el horizonte cercano la paz. Ojalá sea así. Por la paz hay que orar, hay que buscarla, pero no meramente con la oración, también en las marchas, en los piquetes, en la protesta activa y militante, como hace desde hace 22 años Madres contra la Guerra. Es una de las costumbres de Hablemos, es invitar al público. Hoy tenemos como público a Ramón Alfredo Bassat, a Víctor Vigriel, e invitarlos a que participen mediante comentarios o preguntas. Y aquí Ramón Alfredo Bassat Morales tiene un comentario o una pregunta. En estos días, el actual presidente de los Estados Unidos ha dicho que va a reclutar mujeres puertorriqueñas prontamente, porque las mujeres puertorriqueñas resuelven todo. Yo no sé si ustedes están enterados de eso y está jugando por la idea de revivir de nuevo el servicio militar obligatorio, incluyendo a psicólogos. Solamente le hago el comentario para que investiguen cuánta verdad hay sobre ese dato. Sonia, el reclutamiento. Bueno, pregunta a Bassat si unas noticias recientes, yo no la conozco, donde Trump, que dice muchas mentiras y muchos embustes, dice reclutar mujeres, pero eso no es nuevo. No hay, las mujeres pueden ser reclutadas al ejército norteamericano, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. O sea que ya las mujeres no están excluidas del servicio militar. Yo desconozco esa noticia, pero fíjate, Estados Unidos tiene en el Medio Oriente, además de 2 o 3 portaaviones, tiene más de 100.000 soldados. Bueno, en unas bases hay 30.000, en otras 40.000, en otras 50.000. Todo Irán está rodeado de bases militares norteamericanas. Así que hay más de 100.000 soldados norteamericanos alrededor de Irán. Dudo que regrese el servicio militar obligatorio, lo dudo. Pero llegará el momento en que eso es posible. Opino que
No, en este momento no creo que se active el servicio militar obligatorio. El pueblo estadounidense no lo apoyaría. De hecho, algunos estudios que se han hecho de opinión pública con la gente en Estados Unidos les preguntan si les recomendarían a algún joven que ingrese al servicio militar. Invariablemente no lo están haciendo. No, porque ellos han escuchado, fíjate, yo creo que en parte ha sido las redes sociales que han escuchado historias de la tasa alta de suicidio, que se están suicidando 18 diariamente, y eso se escucha mucho en las redes sociales. En su momento hubo hasta 22 de veteranos y militares. El otro asunto es el abuso sexual en las Fuerzas Armadas, tanto de varones como de hembras. Ha habido muchas condiciones, muchas situaciones, aparte de que Estados Unidos le han dado una pela. Ellos salieron despavoridos y huyendo de Afganistán. No los quieren en Irak, aunque dejaron unas bases allí, 8, con mercenarios. Entonces, ellos tienen la utilización de mercenarios. No creo que necesiten activar las fuerzas, el servicio militar obligatorio. No creo. Ahora que mencionas redes sociales, nosotros no contábamos con esto, con estos medios para difundir la paz. En estos tiempos, las redes sociales ofrecen una forma, un recurso para contrarrestar la narrativa bélica. Hay que decir a través de estos medios que toda la narrativa alrededor de la guerra generalmente es mentira. Porque toda guerra está basada en la mentira. Toda guerra está basada en la mentira. Y la llamada guerra preventiva que utiliza Israel y Estados Unidos, ese fue un invento de Adolfo Hitler. La guerra preventiva. Prevenir que Irán no tenga sus armas nucleares, etcétera, por ejemplo. Prevenir que Hussein use sus armas de destrucción masiva. Todos son mentiras. A través de estas nuevas redes sociales, de estos foros, hay que aprovechar estos podcasts, sí, para refutar la narrativa oficial que favorece la guerra. Hablando de mentiras, no es cierto. Víctor Virrey quiere comentar algo, dime. Hablando de mentiras, no es cierto, no. Estados Unidos atacó unas bases de Israel y culpó a Irán de ese ataque. Sí, Estados Unidos, la guerra se basa en mentiras. O sea, por ejemplo, la destrucción de los oleoductos entre Rusia y Europa fueron destruidos por Estados Unidos. Y eso no se supo. No fue destruido por Ucrania, fue destruido por las fuerzas militares de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos está interviniendo directamente en la guerra de Ucrania, favoreciendo, por supuesto, a Ucrania, su aliado. Hay muchas mentiras. El problema es que, Sonia, que no sabemos. Tenemos poco acceso a la verdad. Así es. Pero hay gente pensante, con pensamiento crítico, que estamos tratando de hilar fino y enseñarle al pueblo lo que realmente está pasando dentro de la medida de nuestras posibilidades. Pero hay mucho embuste. Por ejemplo, Bin Laden sí fue miembro de la CIA. Osama Bin Laden, sí. Saddam Hussein, sí, fueron adiestrados por la CIA. Eso no lo dicen. No. La mentira es que dicen que la primera víctima de la guerra es la verdad. Eso es lo que dicen generalmente. Que toda guerra nace de la mentira. Finalmente quisiera señalar, aprovechar esta ocasión para que ustedes recuerden la memoria de Piri Fernández de Luis, que tanto hizo por la paz cuando creó el Comité Sixto Argés. Puerto Rico está lleno de mujeres y hombres héroes. No uso la palabra heroína, no me gusta.
hombres y mujeres héroes, entre ellas Piri Fernández de Luis, en contra de la paz. Así que somos herederos. En contra de la guerra. En contra de la guerra. No en contra de la paz. No. En contra de la guerra. de la guerra. Somos herederos. Más que contra la guerra. Exacto. Yo, como veterano de guerra, tengo una comparación con Netanyahu y Hitler. Víctor, dime tu nombre completo para que. Víctor Manuel Figueroa, Víctor Manuel Figueroa, veterano de Vietnam. Vietnam. Veterano de la guerra de Vietnam. Mi pregunta sería, además de que siempre en toda la guerra las mujeres han compadecido bajo diferentes títulos. En la guerra Que han comparecido. Comparecidos. Sí. En toda la guerra siempre han sido enfermeras, siempre ha habido donas Dali, las que les dan comida a los soldados. Y hoy en día, pues están ejecutadas, o sea, voluntariamente, para las guerras actuales. En otras palabras, las mujeres han tenido participación en todas las guerras. Y en Puerto Rico también las mujeres han sido ejecutadas específicamente por los soldados latinos que han sido, ¿cómo diría yo?, cómplices de la ocupación de los terrenos de otros lugares. Exactamente mi pregunta que quiero hacerle es, ¿hasta cuándo sería esto posible? Que los puertorriqueños tengan que participar en todos los eventos de guerra que Estados Unidos promueve. Bueno, ya Sonia adelantó eso. Mientras Puerto Rico sea colonia de Estados Unidos, estamos sujetos a participar en su guerra. Estados Unidos desde su nacimiento en el 1776, ha hecho cientos de guerras. O sea, Estados Unidos es un país que nace, surge y se desarrolla en virtud de la guerra. Es un país guerrerista, Estados Unidos. Es un país guerrerista. Mientras estemos sujetos a su soberanía, a su poder político y económico, nuestros hijos e hijas serán reclutados de una forma obligatoriamente o voluntariamente, y voluntariamente entre comillas, porque el pobre a veces no encuentra otra salida que el reclutamiento militar. Pero siempre, las mujeres siempre han estado de una forma u otra participando en guerras. Sí, Recuerdo estaban las WACs, esas fueron las primeras de la Primera Guerra Mundial. La Revolución, Y eran 200 boricuas. la Revolución Mexicana, las atelitas, eran las que iban detrás de las tropas, para alimentar las tropas, para hacer la comida de las tropas. Las llamadas atelitas de la Revolución Mexicana. Hay una tropa famosamente, si no me equivoco, de la Segunda Guerra Mundial, que eran pilotas, digamos las brujas, creo que eran de Rusia. Bueno, y Rusia, en la Unión Soviética, debo decir, hubo francotiradores, mujeres, que fueron mortales para la fuerza nazi, los militares nazis. Sí, Víctor, las mujeres siempre han participado para bien o para mal. Para bien o para mal. En la guerra. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos despedimos, mucho cariño. Espero volver. Les felicito por esta iniciativa y seguimos dando lucha por la paz. Por la paz. No contra la paz, contra la guerra. Así es. Bye.